El libro del combate espiritual fue publicado por primera vez en el año 1589. Y para poder entender mejor la obra es bueno ir a su autor. Su autor fue el teatino Lorenzo Scupoli, que ingresó en la casa teatina de Nápoles y allí mismo inició su recorrido vocacional, su vida religiosa, su vida consagrada. Y no es para menos el detalle de que haya iniciado en esta casa. Durante ese periodo de tiempo, la orden estaba en gran crecimiento, en auge. Había un gran fervor por lo teatino, y sobre todo en esta casa, donde vivieron santos, por ejemplo, el fundador, San Cayetano de Thiene, y otro gran santo que va a ser maestro de Lorenzo Scupoli, el padre San Andrés Avelino, de quien Lorenzo toma mucho de la espiritualidad que su maestro le transmite. También otros santos, el beato Pablo Burali, hombres de mucha santidad, pero también hombres de gobierno, futuros obispos, futuros profesores, futuros teólogos, etc. Es decir, es un momento de mucha vitalidad en el que entra Lorenzo Scupoli en esta casa de Nápoles. Por eso, este libro, que va a ser una experiencia que él hace en la propia vida de querer crecer en la espiritualidad, más tarde va a ser llamado el Manual de Espiritualidad de los Teatinos. Mismo San Francisco de Sales, que decía que un teatino, podemos creer que haya sido mismo Scupoli cuando estuvo en Padua y Francisco de Sales era estudiante en la Universidad de Padua, que un teatino le regaló un libro llamado El Combate Espiritual, que lo quería tanto que lo llevaba siempre en su bolsillo. Y decía, los teatinos lo tienen como los jesuitas a los ejercicios espirituales del beato Ignacio de Loyola. Tal es así que incluso el padre Francisco Carafa, padre general, a inicios del 600, decretó que este libro tiene que servir para los teatinos tanto para provecho personal como el de la dirección espiritual. Y aquí encontramos otra clave del combate espiritual. El combate espiritual no es un libro para hacer retiro, no es un libro para irnos una semana, 15 días de ejercicios espirituales. Es un libro para lo cotidiano, para el día a día, para crecer espiritualmente allá donde estamos, donde nos encontramos, donde Dios nos puso. Y antes de empezar a leer el combate espiritual, sería bueno, iniciando por el primer capítulo, seguir las pautas que nos dice Lorenzo Scupoli. Él inicia diciendo: deseando como deseas alcanzar la cumbre de la perfección y acercarte a Dios hasta llegar a ser un mismo espíritu con Él, has de saber que esta es la empresa mayor y más noble que imaginarse pueda. Es decir, Lorenzo Scupoli dice, antes de empezar con este recorrido, tenés que dejar en claro cuál es tu meta, cuál es tu objetivo, y dónde entendés, comprendés tu meta, tu objetivo, desde tu deseo. Lorenzo Scupoli, antes de empezar a leer el combate, nos dice, pregúntate qué deseas, qué es lo que más deseas en la vida. Y en definitiva, lo que más desea en la vida cada hombre es la felicidad. Y en lo profundo de esa búsqueda de la felicidad está el mismo Dios, el único que nos puede alcanzar la vida en plenitud. Por eso, tener en claro el deseo, leer, interpretar el propio deseo, deseando aquello que deseas. ¿Y qué deseo? Ser uno con Dios. Bien, dice Scupoli, ahora que tenés claro el objetivo, la meta, vayamos al camino. El camino tiene 4 grandes pasos. Por un lado, la desconfianza de sí mismo, la confianza en Dios, el ejercicio y la oración. Las 2 primeras van de la mano. Desconfianza de sí mismo, que quizás hoy puede sonar un poco feo, no se puede entender bien del todo, pero sin embargo es desconfianza del yo egoísta, del yo que quiere prevalecer por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas, del yo que quiere controlar todo, del yo que quiere vivir solo, sin ayuda y necesidad del otro. Ese es el yo del que tengo que desconfiar, que aparece constantemente cuando tengo que discernir o tengo que llevar adelante un trabajo. Yo puedo con todo, yo me arreglo solo,
no necesito de nadie, yo tengo la fuerza. Lorenzo Scupoli dice, desconfía de ese, porque ese te engaña. Por eso de la mano viene la confianza en Dios. Confiamos en muchas personas, confiamos en nuestros padres, en nuestros amigos. Imaginémonos mucho más la confianza de nuestro Dios Padre Creador. Cuando confiamos en Él, cuando vivimos unidos a Él, es que las cosas van según su voluntad, es decir, encaminados hacia ese bien que buscamos, que es la unidad con Dios nuevamente, estar con Él, gozar de su compañía. Cuando tenemos en claro esto, de renunciar a mi yo egoísta y confiar plenamente en Dios, que es el primero que desea que alcance ese objetivo, dice Lorenzo Scupoli, ahí es cuando me doy cuenta que también tengo que ponerle lo mío, que es el ejercicio. El ejercicio son contra, por un lado, los defectos de la inteligencia, dice Scupoli, los de la voluntad, contra las pasiones, los defectos de los sentidos, contra los engaños del demonio, que es el enemigo de la naturaleza humana, y para adquirir la virtud. Estas características, que son la inteligencia, la voluntad, que son los sentidos, son las características del hombre. Cuando nosotros consideramos inteligencia, voluntad, corporeidad, sentidos, es que estamos hablando de la unidad de todo el hombre. Y es en la medida en la que el hombre todo encamina sus pasos hacia buscar este objetivo, a esta meta que es la vida espiritual, que es la vida de unidad con Dios. Esta es la vida para Scupoli espiritual, la unidad profunda con Dios. Cuando el hombre encamina toda su vida, es que está verdaderamente llevando adelante este combate. No se trata solamente del alma, no se trata solamente de algo espiritual, es toda la vida del hombre la que tiene que combatir. Por último, la oración. No podemos con nuestras propias fuerzas. Nosotros nos empeñamos, trabajamos, pero necesitamos el auxilio de la gracia, la fuerza que proviene de Dios para llevar adelante esta gran labor. Y sobre todo, la meditación de la pasión del Señor. En la meditación de la cruz, de la pasión del Señor, es que yo me doy cuenta que me puedo confiar de Él, porque Él me aseguró con su propia vida de poder adquirir, alcanzar este objetivo, la vida en plenitud, la vida en unidad con Él. En definitiva, Lorenzo Scupoli dice, sí, el camino es difícil, el combate es arduo, pero no te preocupes. En la medida que vos te pones a combatir, que sabés de qué lado estás, dice Lorenzo Scupoli, si del lado de tu Señor y Creador o del lado del enemigo. Si sabés que estás del lado del Creador, ni te preocupes, porque el más interesado en que este combate salga bien, en que vos ganes la batalla, es Jesucristo el Señor. En la medida en que caminamos con Él, en la medida en que combatimos, porque la vida es combate. En la vida las cosas no son fáciles, hay que combatir. Aquel que nació, aquel que está vivo, tiene que combatir. Incluso no combatir es ya una opción de vida. Lorenzo Scupoli, con una vida muy difícil, una vida muy probada, nos enseña qué es la vida espiritual, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos y dónde está la verdadera y auténtica felicidad y vida en plenitud, en ser uno con Dios, nuestro Padre, Señor y Creador.